Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas alumnas que estáis al otro lado de mi PC. Encantado de estar con todos vosotros. Mi nombre es Luis Paredes, soy ingeniero industrial con las certificaciones PMP, Project Management Professional, relacionado con la gestión de proyectos, y HCM Book, la de Human Change Management Professional, relacionado con proyectos de gestión del cambio. Cuento con una experiencia de más de 20 años en el sector de consultoría, en proyectos fundamentalmente de organización y gestión del cambio, reingeniería de procesos y transformación empresarial. Además, en la actualidad, como bien decía Nelson, soy coordinador y profesor del máster de dirección de proyectos de ALDE en diversas asignaturas, entre otras relacionadas con metodologías ágiles. Bueno, es muy probable que te hayas preguntado alguna vez cuáles son las innovaciones, las metodologías y los procedimientos que están adoptando las organizaciones y el mercado, y cuál es la fórmula para reducir los dolores que se producen en un cambio. En este webinar vamos a discutir algunas buenas prácticas y soluciones que adopto para proyectos bajo metodologías ágiles que pueden servir como orientación, pues, para una gestión del cambio digital en los clientes. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy? En primer lugar, es importante dejar claro el concepto de gestión del cambio y de qué manera se aplica tradicionalmente en las organizaciones, para posteriormente pasar a enseñaros esas diferentes metodologías que utilizo en proyectos por mi pasado o mi presente, muchos de ellos relacionados con proyectos de tecnología. Si bien estas metodologías se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto, siempre teniendo en cuenta, bueno, pues un estudio previo de fundamentalmente cómo es la cultura de la empresa y demás, que vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de la presentación de hoy. Bueno, para hacer una introducción a la materia vamos a empezar con un pequeño toque inspiracional, ¿no? La evolución del hombre hasta nuestros días se ha producido en un periodo de millones de años. Sin embargo, ha sido en los últimos siglos cuando esta evolución se ha producido con mayor rapidez. Bueno, este proceso de aceleración en los cambios se puede extrapolar incluso al ámbito empresarial, ¿no? Viendo cómo en los últimos años pues, se ha sucedido con mucha celeridad, llegando al momento actual donde cada vez son más rápidos, permanentes y radicales para atender las necesidades de un mercado que está en constante evolución. Por poner un ejemplo, nadie imagina hoy una empresa que no cuente con ordenadores, con sistemas de información para realizar su actividad. Sin embargo, yo qué sé, si nos retrocedemos 50 años nos encontramos con otra realidad bien distinta. Y así podríamos poner cientos de ejemplos con tan solo pensar en nuestra vida cotidiana. Por aquí he empezado con el gran Charles Darwin, célebre naturalista inglés, como sabéis, padre de la teoría de la evolución, que ya en sus tiempos nos decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, ni siquiera la más rápida, sino la que mejor se adapta al cambio. Aparte de, bueno, pues también poner alguna frase con algún guiño simpático, donde podemos ver que la adaptación al cambio está en el centro, ¿no? Desde tiempos inmemorables los podría decir Heráclito que nada es permanente, excepto el cambio. El gran Roger Federer, una vez que pasas por esto eres un jugador distinto en toda la evolución, pues, y en todas sus, seguramente en todos los aprendizajes, bien por cambiar, no sé, por ejemplo, de tipo de pista hasta evolucionar después de una lesión. Stephen Hawking, que nos dice la inteligencia y la capacidad de adaptarse al cambio. Salman Rushdie, escritor bastante tradicional, muy enfocado a un tipo de literatura donde dice simpáticamente que tengo que decir que después de cierta resistencia inicial ahora soy un completo adicto a Juego de Tronos. Alguien seguramente, si conoce la serie, pues igual entre sus seguidores pues es probable que no señalara a Salman como uno de ellos, ¿no? En cuanto a, bueno, pues es un tipo de novela donde quizás él pues no se encuentre, ¿no? Sí, entonces, bueno, todo esto como empiece o como comienzo a intentar conocer qué es el cambio, cosa que entiendo yo como un cambio en los proyectos en los que, bueno, pues fundamentalmente estoy ejecutando, ¿no? En la actualidad, el cambio de las organizaciones ya no es visto como algo extraño y ajeno, como bien digo ahí, sino que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana.
cotidiana, ¿no? Haciendo necesario modificar constantemente su modelo de negocio para mantener una posición competitiva. Estos cambios pues, pueden venir bien por factores externos o retos internos, no vienen por una única vía. Por ejemplo, los factores externos, cuando existen fusiones o adquisiciones entre empresas, retos internos como puede ser pues, una innovación tecnológica, el desarrollo o un plan de desarrollo de personas dentro de una organización, establecer nuevas formas de trabajo y de perfiles profesionales, la implantación de un sistema de información. Yo he intentado agrupar pues, todos esos factores o externos o retos internos en 3 tipologías que en función de cada una de ellas, bueno, pues me suelo mover, establecer una metodología y adaptarlo a ello, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, cambios de procesos y recursos, ¿no? Pues es todo lo referente a pues, una variación en los procesos de negocio, un rediseño de procesos de negocio, cambio de recursos, significaría, por ejemplo, la implantación de sistemas de información, de ERPs, sistemas de gestión de los procesos de negocio de la propia empresa. Cambios en la cultura, bueno, pues ahora mismo está bastante de moda evolucionar la cultura empresarial de alguna organización de una metodología, bueno, pues de trabajar proyectos en metodologías tradicionales hacia proyectos más en un entorno ágil, entornos Scrum, entornos Lean. Bueno, pues eso supone un cambio también en la cultura de trabajo de la propia empresa. O bien, pues cambios en la estructura organizacional. Bueno, pues hay muchas veces que existen cambios, variaciones en la estructura de la empresa a nivel de organización, bien motivado por variaciones o cambios rediseños antes de los procesos que provocan que la estructura de organización varíe, o directamente, pues puede ser hasta planes de sucesiones ante una jubilación de un CEO, un vicepresidente ejecutivo, pues todo esto tiene detrás un proyecto de sucesión que puede ser conformado como un proyecto en sí. Y todo ello, bueno, pues tiene que estar relacionado siempre, bueno, o acompañado de un proyecto de cambio, de gestión del cambio. La experiencia nos indica que desafortunadamente el 70% de las iniciativas de transformación organizativas fallan. ¿Y por qué fallan? Bueno, pues fallan normalmente porque no ha existido un programa de gestión del cambio que lo acompañara. Bueno, este fracaso lleva a que la organización no consigue el compromiso de sus empleados. Así que, como bien veremos después, cómo son este tipo de metodologías que acompañan a los proyectos, o sea, yo os convino a que todos los proyectos que participéis tengan algo de gestión del cambio, porque en sí también hay que adaptar este tipología de gestión a nuestro proyecto, ¿vale? Bueno, ¿qué entendemos por gestión del cambio entonces? Bueno, si yo creo que la forma más conveniente o adecuada de definirla es que se puede definir como un método estructurado para prevenir, detectar y gestionar las resistencias de las personas, ¿vale? Bueno, pues bien generadas por un cambio percibido, producido durante el desarrollo de un proyecto o por la finalización del mismo. Tener en cuenta que estamos hablando ahora mismo de impacto ante personas. Muchas veces en los proyectos en los que uno participa, si habla con distintas tipologías de implicados en los proyectos, te van a contestar ante una misma pregunta, bueno, pues respuestas distintas. Por ejemplo, si yo hablo con un directivo o con un responsable de un proyecto ante preguntas relacionadas con el proyecto, pues sus inquietudes van a ser cómo alinear la organización con los objetivos del proyecto, cuáles son los pasos a seguir para gestionar el cambio, cómo evaluar el avance del proyecto, cómo manejar la resistencia y objeciones de las personas, cómo asegurar la implicación de todas ellas. Sin embargo, si yo hago estas preguntas o hago, oye, ¿qué te parece este proyecto? Tal, a las personas que están implicadas
seguramente las respuestas van a ser muy distintas. Va a haber eso, temor a quedarse sin empleo ante un cambio, no entender las nuevas prácticas ni cómo afectan a su trabajo, no saber aprovechar las nuevas herramientas que quizás les ponemos a su disposición. Es decir, que ya empiezo a hablar desde el principio, desde ahora, que los proyectos de gestión del cambio se basan fundamentalmente en dos pilares. Dos pilares, dos procesos que creo que son muy importantes. Una, que estén la gestión del cambio, el proyecto muy, muy bien planificado, que acompaña al proyecto transversal al que acompaña. Y otro es el estudio, el análisis de los implicados, de los stakeholders que van a estar involucrados en el proyecto, ¿vale? Luego veremos con mayor detalle cómo medirlo y cómo evaluarlo y cómo estar detrás de ello, pero como veis, en un mismo proyecto hay universos distintos y, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Con todo ello, la gestión del cambio, digamos, las acciones que vamos a cometer van a estar o van a redundar en reforzar, uno, la actitud, es decir, formar, comunicar, y otro lado, en reforzar también la actitud de los futuros usuarios, es motivarles, tenerles informados, tenerles implicados desde el principio, etcétera. Y como todo buen proyecto, algo que muchas veces en este tipo de proyectos se nos olvida es que hay que evaluar, medir los resultados del proceso de adopción. Si podemos, poco a poco, durante el proyecto, ver con distintas técnicas cómo el proyecto pues, va calando, teniendo forma, los involucrados se están enterando, etc. Un dato muy importante que dificulta el cambio en las empresas. Esto es un estudio, la verdad, bastante curioso e importante y que muchas veces, bueno, los pongo en mis ofertas o en los trabajos que realizo, y es este estudio de una famosa universidad americana donde, bueno, pues realizó un estudio sobre las causas de fracaso de los proyectos. Y curiosamente, fijaros en todo este listado que tenemos delante, en su mayoría, los fracasos no son de origen técnico, sino son de origen relacionado con las personas. Es decir, resistencia de los empleados. Fijaros que entre las 7 primeras hay 5 que son más de origen, más desde el punto de vista de recursos humanos, de las personas, que de técnico, ¿no? Resistencia de los empleados, problemas de liderazgo, fallos de la comunicación, falta de formación o capacitación, la propia cultura de la empresa que igual no está preparada para amoldarse a este tipo de proyectos. Como bien decía antes, pues seguramente están relacionadas con frases o, no sé, como comentaba antes, de temor a perder el empleo, en su defecto a la pérdida de poder adquisitivo, decir adiós a ser promocionado a otro puesto o categoría profesional, muchas veces pensar en que van a destapar mis errores y mi incompetencia, o que vendrá personal ajeno a la organización a imponer sus normas. Me podré adaptar y si fracasan los cambios, bueno, pues todo ese tipo de sentencias que son más de un origen humano, son las que adoptan, o sea, las que crean miedos, temeridad ante, ante un proyecto que se nos viene de delante, se pone encima y al cual pues no se ha gestionado, ¿no? Es muy probable que el proyecto hayan elegido, imaginaros un proyecto de sistemas de información, hayan elegido el mejor sistema informático del mundo, pero no han tenido en cuenta quizás cómo luego implantarlo y que las personas lo conozcan, ¿no? Así que me gusta decir siempre que no cambian las organizaciones, sino cambian los individuos de las organizaciones, y en este sentido es lo que hay que atender. Por fin, bueno, aquí en esta transparencia expongo tanto la gestión de proyecto como la gestión del cambio tienen que ir juntos, ¿no? Un proyecto de este estilo siempre pues, tendrá dos frentes, un frente técnico y un frente humano. Es decir, son acciones
que queremos pasar desde un estado actual a un estado futuro a través de un estado de transición para tener unos resultados, éxito, objetivos. Para ello tendremos bueno, pues un componente técnico donde no necesariamente tecnológico, pues será liderado por gestión de proyectos y es responsable del diseño, desarrollo y entrega de la solución pues ya puesta en funcionamiento. Mientras que el frente humano, liderado por la disciplina de gestión del cambio, se enfoca en lograr que las personas acepten, adopten y utilicen pues, la solución diseñada por el frente técnico. En esto bueno, yo siempre digo que la parte de gestión del cambio acompaña de alguna manera a la parte técnica, para reforzar siempre desde el lado de las personas todo lo técnico que, bueno, que se está ejecutando. ¿Qué ocurre entonces? Pues la gestión de proyectos y la gestión de cambios son dos áreas que deben funcionar una al lado de otra. Y si bien cuentan con algunas similitudes, sin embargo, son dos disciplinas diferentes. Que lo pongo, ¿vale? Lo pongo aquí. Pensad de un ejemplo de desarrollo e implantación de software, ¿vale? Un director de proyecto trabaja con un equipo de proyecto para planificar, comunicar, ejecutar el desarrollo y la implementación en sí. Un gestor del cambio trabajará con el mismo equipo de gestión de proyectos para identificar, comunicar y gestionar eficazmente todos los aspectos relacionados con la forma en que los cambios afectarán en última instancia a todas las partes interesadas. Un poco el, bueno, el kit de la cuestión, junto con, otra vez, repito, la gestión del cambio es un proyecto que tiene que planificarse, ¿vale? Es clave del éxito. La gestión del cambio siempre tiene que acompañar al proyecto. Si un proyecto pues se retrasa o tiene ciertos hitos, entregables, técnicos, etcétera, la gestión del cambio tiene que acompañar haciéndole bien al proyecto. En este sentido, siempre tiene que acompañar a su planificación, con lo cual no vamos a funcionar, como decimos en España, a golpe de riñón, sino que vamos a funcionar con una gran planificación acompañando siempre al proyecto. ¿Cuáles son los elementos clave para mí de la gestión del cambio? Bueno, pues estos tres, ¿vale? Estos tres son tres elementos en los que yo trabajo, intento que el proyecto de gestión del cambio se amolde a lo que es a las metodologías, ¿vale? Que voy a aplicar para el proyecto de gestión del cambio, se amolde a lo que será el proyecto al que voy a acompañar. Primero, los canales, ¿no? O sea, con canal, es decir, que el proyecto sea presencial o online. Y imaginaros, pues hace un año y medio, proyectos que están lanzados de cualquier índole, pues de pronto pues, eran presenciales, pues se tuvieron con el tema de COVID-19 se tuvieron que cambiar a través de una metodología online. Hay veces que pueden ser blended, ¿no? Es decir, de tanto presencial como lo conjugando las dos, pero en fin, tenemos que escoger en función de la tipología del proyecto bueno, pues qué canales, ¿no? O sobre todo también qué acciones, en función de las actividades, qué canales elegir, ¿no? Pues, puede ser tener un proyecto donde es un proyecto en un sitio local, puntual, bueno, pues seguramente la presencial sea fácil, mientras que si son empresas que están deslocalizadas, tienen delegaciones por todo el país o internacional, bueno, pues seguramente tengas que utilizar metodologías mixtas. Los perfiles implicados, es decir, a quién hay que estudiar bien qué usuarios están implicados. ¿Por qué? Porque luego voy a desarrollar acciones de qué a quién. Es decir, no voy a hacer acciones a los mismos usuarios, a la misma tipología de usuarios, y voy a tratar en el proyecto gestión del cambio cada uno de ellos en función de lo que sean dentro del proyecto. Por eso también decía antes que era muy importante el análisis de los implicados, de los stakeholders. ¿Y en qué me voy a soportar? Voy a soportar en planes de acción fundamentalmente de participación, es decir, quiénes son, de comunicación. Voy a hacer un plan de comunicación para informar y comunicar a todos los usuarios de qué va el proyecto y cómo avanza. Formación, capacitación en él, ¿vale? El soporte, es decir, muchos de los proyectos, una vez implantado,
tengo que seguir con él para, bueno, pues para mantenerlo, para tenerlo vivo, todos los fallos que haya habido desde el punto de vista de conocimiento de humano o capacitación, etcétera, darle refuerzo. Bueno, seguimiento y monitorización en cuanto a que tengo que evaluar constantemente, le tengo que medir los resultados de las acciones que estoy acometiendo. Y por último, en ocasiones, muchas veces hay una etapa de certificación que existe, no sé, 3 o 4 meses después de haber finalizado un proyecto como checklist de que, oye, el conocimiento, las personas conocen perfectamente los procesos que se han implantado, el cambio cultural que se ha desarrollado, etcétera. De tal forma, bueno, pues que sería como tener un listado de mejores prácticas, como un libro de mejores prácticas que se entrega a la empresa, a la compañía, y bueno, pues se da como finalizado el proyecto. Bueno, todos estos elementos de gestión, estos 3 elementos, muchos de ellos están conjugados en metodologías de gestión del cambio. Al igual que existen metodologías de gestión de proyectos, como conoceréis mucho bueno, pues a través del PMBOK, a través de PMBI, existen metodologías o marcos de referencia de gestión del cambio. Aquí os voy a dejar alguna de ellas. Todas ellas están basadas fundamentalmente en 4 pilares. Una es la planificación, otra la comunicación, capacitación y la mejora continua. Veréis que vamos a estar casi hablando de estos 4 procesos grandes dentro de una metodología de gestión del cambio, hasta en metodologías que han creado autores de referencia, ¿no? Como en este caso John Kotter, que es una autoridad en el campo del liderazgo empresarial. Él tiene un libro que se llama Leading Change. Este libro desarrolla una metodología con 8 pasos, bueno, pues para teóricas, una metodología teórica, pues para gestionar proyectos de gestión del cambio. Cada uno de ellos luego tendrás que acoplarlo en función de el proyecto que vayas a acometer. Pero fijaros que el paso 1, crear sentido de urgencia. Está claro que formar una coalición poderosa, generar una visión del cambio, esto sería 3 puntos de planificación. Comunicar la visión, comunicación. Capacitar a otros para que actúen de acuerdo a la visión, incluso asegurar éxitos a corto plazo sería formación. Consolidar mejoras y estandarizar los nuevos enfoques, mejora continua. Si bien, veis que en este círculo de 8 pasos está dentro, bueno, pues los 4 pilares comunes que vemos de planificación, comunicación, capacitación y mejora continua. Otro importante marco de referencia utilizado muchísimo por las empresas es el modelo ADKAR, modelo ADKAR de Prochi. Prochi es un nombre de la mayor red de conocimiento y gestión del cambio actual. Es la abreviatura de Professional Science, ¿vale? Trabaja con gran cantidad de compañías y empresas interesadas en mejorar, bueno, hacia ser mejores organizaciones, y también tiene unas fases de cambio, de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad, refuerzo. Vamos, que estamos hablando, pues igual que antes, de pilares como la planificación, planificar el proyecto, comunicar, formar y ser mejores. Esta es una metodología práctica. Hay este libro, pues, bueno, viene desarrollado esta metodología. Incluso existen webs como changemanagement.com donde, bueno, pues donde encontraréis o se puede encontrar mucha información al respecto. Y aparte, incluso tienes la oportunidad de certificarte con metodologías de aquí de ADKAR. Bueno, y por último, si me decís cuál es la mejor, yo intento, como decía antes, primero de todo, estudiar y conocer la cultura empresarial de la compañía donde vaya a afrontar el proyecto. Así,
casi hay muchas empresas, muchas compañías donde quizás bien el de Kotlin o bien el de AdCar, pues lo tienen su metodología propia ya diseñada, ¿no? Entonces, pues, igual tienes que acoplarte a ese tipo de metodología. En otras ocasiones, bueno, pues no es el caso y tienes que aportar tú la mejor metodología que tú mejor creas, ¿no? Entonces, yo abogo más por soluciones modulables, flexibles, que puedan adaptarse a las necesidades del cliente. Aquí hay tres casos que en sí, vuelvo a decir que por dentro está casi las mismas acciones y actividades bajo los pilares que os he dicho antes. Primero, planificar, otra base de comunicación, otra base de formación y la de mejora continua o evaluación. Aquí, por ejemplo, a la izquierda arriba, que creo que es la que mejor podemos, incluso, bueno, luego veremos algo un poquito más detallado, pero aquí diagnosticar el impacto, donde veamos quiénes son, cómo planificas, quiénes son los implicados, etcétera. Definir tu estrategia del cambio, donde están los planes que hemos comentado de comunicación, formación y soporte. Estructurar bien un cuadro de mando para luego hacer un buen seguimiento y monitorización. La ejecución en sí de todos estos planes y, por último, la certificación, que era lo que comentaba antes, para el cierre de gestión del proyecto, bueno, pues hacer un checklist de que, oye, que este proyecto, que esta gestión del cambio ha sido bien ejecutada, los usuarios están formados, comunicados, pueden trabajar por sí solos, etcétera. Bueno, vamos a introducir un poco ya hemos visto lo que sería todo lo que es el cambio, gestión del cambio, diversas metodologías. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo están cómo la gestión de proyectos hoy para enganchar ambos, tanto la gestión del proyecto como la gestión del cambio y cómo viven y conviven entre ellos, ¿no? En principio, la gestión de proyectos tradicional se basa en cualquier proyecto fundamental, o sea, se basa que en cualquier proyecto es fundamental definir muy bien el alcance. Es decir, tenemos que tener muy claro nuestro objetivo o nuestro resultado final. Conocer que la certificación Project Management Professional menciona 10 áreas fundamentales a la hora de empezar un proyecto. ¿Cuáles son las tres principales, digamos, que forman el triángulo restrictivo? Alcance, tiempo y coste. Le llama el triángulo restrictivo de la gestión de proyectos. Alcance, bueno, porque tienes que dedicar tiempo a definir el objetivo, resultado final que quieres conseguir. Coste, pues tienes que definir cuánto te va a costar el proyecto. Y el tiempo, tienes que definir cuánto me va a llevar de tiempo, ¿no? el proyecto. Estas tres áreas están estrechamente relacionadas y son dependientes en los proyectos tradicionales una de la otra. Por ejemplo, si tú quieres un cierto alcance para un tiempo inferior, a lo mejor tienes que poner a más personal a trabajar. Por tanto, aumentas el coste. O por si, por ejemplo, necesitas reducir el coste del proyecto, puede que tenga que cambiar tanto el tiempo de consecución como el alcance fijado. Es decir, que estos tres procesos están muy ligados. Este enfoque suele tener sentido en entornos en los que no existe incertidumbre ni riesgo, pero actualmente, ¿qué pasa? Que vivimos en entornos cada día más cambiantes, en los que la incertidumbre y el riesgo son cada vez más mayores. En ese sentido, bueno, pues aparecen lo que son proyectos o la filosofía Agile, no confundir con la palabra española ágil, aunque hay puntos en común. Podría traducirse más como fluidez, ¿no? Y es toda una filosofía de trabajo. El concepto pues, nace como manifiesto en 2001, tras reunir los puntos en común de varias disciplinas previas como el Scrum, el Sprint Programming, los tableros Kanban, y tiene, cuatro ejes fundamentales que los tenemos aquí puestos, que muchos de ellos lo que hacen es contraponer lo que se pensaba antes en la gestión de un proyecto tradicional. Por un lado, es más importante que los procesos, es la integración entre las personas.
¿vale? Más allá que los procesos. Se elimina toda la documentación y burocracia necesaria. Cuanto antes esté funcionando el software, mejor. La colaboración con un cliente se vuelve necesaria, es decir, que hay un feedback continuo con el cliente, más allá de lo que esté negociado contractualmente. Y la planificación es flexible y puede cambiar. Está casi en contraposición con lo que decíamos antes de la fase tradicional. Como veis, hay tiempo y coste es fijo, mientras que es lo variable ahora lo que es poniendo el valor del negocio, el alcance es lo que varía, poniendo el valor del negocio en el centro. Y funciona bajo 3 pilares fundamentales que son la iteración, o sea, es un ciclo de tiempo que se va repitiendo, inspección, tras cada iteración del producto se revisa por el proveedor y el cliente, ¿vale? El feedback es clave, constante, y la adaptación, cabe la posibilidad de que el objetivo cambie o bien el modo en que lo alcancemos. Hay que estar abiertos a cambios de dirección y sobre todo a mejora continua. Por poner un ejemplo, imaginaros que queremos montar una página web con 2 agencias distintas en la que una trabaja de forma tradicional y otra con metodología Agile, ¿vale? Si tuviéramos con metodología tradicional, nos plantearían seguramente una fase de proyecto como lo que está en la parte inferior izquierda de la presentación. Una fase de planteamiento, hacer un análisis, un diseño, la programación en sí de la página, unas pruebas, ¡pum!, y la puesta en marcha. En fin, en este sentido, pues no nos entregan la web hasta el final. O sea, normalmente o hay o no hay, o hay muy poquitos checkpoints intermedios. Durante este tiempo se genera mucho desalineamiento y despilfarro, porque es probable que durante el tiempo que crear en este caso una página web, pues a lo mejor el cliente ha pensado otra cosa o ha habido un cambio estructural, organizativo, bueno, que puede impactar en el proyecto. Y el foco siempre es cumplir con lo prometido en tiempo y coste, como decíamos antes, en el triángulo restrictivo. ¿Qué ocurre con la filosofía Agile? Bueno, la filosofía Agile seguramente la empresa, la consultora que iba a diseñar la web, nos presentaría unas fases de proyecto de esta manera, donde hubiera un planeamiento, una planificación, habría unos requerimientos priorizados, es decir, un producto mínimo viable de salida, continuas iteraciones de ese producto mínimo hasta llegar a la puesta en marcha. Como sabéis, bueno, pues esta metodología se basa en ciclos o en sprints, en iteraciones, que suele ser cada 15 días. En estos 15 días que vas desarrollando poquito a poquito funcionalidad, identifica desalineamiento lo antes posible y se incorpora el feedback con el cliente. Y en este caso, pues el foco siempre está alineado para crear valor al cliente y se consigue ya que el cliente forma parte del proyecto en sí al estar revisando constantemente el trabajo. En este sentido, bueno, como yéndonos otra vez al proyecto tradicional, fijaros que el proyecto tradicional de gestión de proyectos sería esta parte de aquí de arriba. Cuando tengo un proyecto de este estilo, normalmente el equipo de trabajo técnico, recordar que había un equipo técnico y un equipo de gestión del cambio, el equipo técnico me dice o me traslada que va a haber una fase de toma de requerimientos, un diseño funcional de lo que sea, bien una aplicación o, bueno, como en construcción el diseño de lo que sea, la construcción, unas pruebas de usuario, una propia implantación del producto, después un soporte post-implantación de esa implantación y puesta en operación ya en sí del producto. Yo todo esto lo que tengo que adecuar es un marco de trabajo que acompañe al proyecto en este caso, de sistemas. De tal manera que, en principio, en mi caso, pues haré un diagnóstico del impacto que haya. En este sentido, lo que voy a hacer es planificar, evaluar, analizar qué se va a implantar, quiénes son los actores o los que están impactados los stakeholders que están impactados en el proyecto, para definir mi estrategia, mis planes de comunicación, formación, desplegarlos, ¿vale? Y desplegar mi plan de soporte una vez se ha implantado, para después realizar la certificación durante la operación, como estaba contando antes, de que esta
gestión del cambio se ha realizado correcto bueno, y al final un cierre de proyecto y durante el transcurso hacer un seguimiento y monitorización del proyecto, es decir, ir evaluando todas las acciones que estoy realizando. Bueno, pues este sería un plan de acción integrado de gestión del cambio dentro de un proyecto tradicional de gestión de proyectos que en este caso voy a acompañar. Pero, ¿qué ocurre ahora? Ocurre que en los últimos años el uso de marcos de trabajo ágiles han ido aumentando. Pues framework como Scrum permiten desarrollar proyectos de todo tipo en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. De hecho, un 71% de las organizaciones informan que han usado enfoques ágiles para sus proyectos a menudo o siempre. Con lo cual, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar la gestión del cambio a esa metodología ágil. ¿Cómo? Bueno, a mí se me ocurre una metodología de este estilo que tenga dos ejes, un eje estratégico y un eje operativo. ¿A qué me refiero como un eje estratégico? Bueno, pues el eje estratégico lo que haría sería amparar todo el programa, todo el proyecto de forma global, como marco de trabajo común de gestión del cambio. Es decir, aquí lo que tendríamos sería, bueno, la visión alta de todo lo que vamos a hacer. Aquí estarían la estrategia de la gestión, ¿no? Fundamentalmente constituye, pues, quizás dentro de toda la estrategia, la comunicación estratégica, ¿no? Marco sobre el que se apoya el programa de comunicación integral, ¿vale? Aquí consiste en determinar mensajes clave que desea transmitir la dirección de la organización a todos los colectivos, determinados siempre con anterioridad en la planificación. Como insisto, es importante determinar la naturaleza y tipología de mensajes que deseen transmitirse. Entonces, estaría aquí en este orden, en mi planificación, en mi gestión, toda esa parte estratégica del proyecto. Pero, claro, hay otro eje que es el del día a día, que es el eje operativo. Este tipo de metodologías ágiles tienen sus iteraciones, 1, 2, 3, N iteraciones, donde mi proyecto se convierte en mini proyectos de gestión del cambio. Tengo que acompañar y dotar de acciones de gestión de cambio cada iteración. Tengo que planificarla, ejecutarla y tengo que evaluarla. En sí, tengo que asegurar el conocimiento, en este caso, si es, imaginaos de sistemas, tengo que asegurar el conocimiento tecnológico de cada una de estas partes. Así que intento planificar, intento acompañar un proyecto de metodologías ágiles con dos ejes. Un eje estratégico, donde para fundamentalmente acciones de comunicación directiva y mensajes claves, mientras que esta parte operativa acompaña cada iteración, a cada una de las iteraciones, a cada una de las funcionalidades que ponen en marcha cada iteración. Hay que ser rápido, acordaros que estas iteraciones suelen ser 2, 3, 4 semanas en función de lo que se haya marcado el proyecto, así que el eje operativo tiene que acompañarlo de una manera con acciones extraordinariamente rápidas, donde en ese sentido gana posición lo que llamamos quick wins. ¿Vale? Quick wins debemos perseguir aportar valor lo antes posible. Entonces, se trata de buscar acciones sencillas, rápidas, con las que conseguimos un beneficio inmediato. Por eso es muy importante, bueno, intentamos siempre en cada una de las iteraciones adelantarnos y hacer una matriz de quick win, o sea, qué acciones con impacto y bajo coste podemos poner en marcha, de tal manera que, bueno, primero, obviamente, ponemos en marcha acciones que tengan un impacto alto y un coste o dificultad bajo. O sea, vamos así, ¿no? Como primero, segundo y tercero. Ignoramos las que no aportan valor y encima, ¿vale? Y encima, bueno, pues el coste es alto. Cada una de las iteraciones podría ser una fase 1, esta otra iteración tendría sus quick wins, siempre pensado y planificado antes de entrar de una iteración a otra.
acercarse a los objetivos y mejorar con pequeños esfuerzos o acciones es muy motivante para seguir esforzándose y aprendiendo. Pero vamos, que no, ojo, no se trata de conseguir cosas sin esfuerzo, sino de gestionar bien ese esfuerzo. Y bueno, en este sentido, como decía antes, aquí usar las quick wins no significa olvidar acciones a largo plazo, eso estaría en la parte estratégica. Se trata más que nada de variar el orden de las acciones. O sea, hay que intentar conjugar, acompañar al proyecto y con todas estas pequeñas acciones, métodos o rutinas que nos dan un empujón muy rápido para estar delante. Bueno, cada proyecto suele tener o suele disipar cuáles son estas quick wins, de tal forma que en la planificación hay que intentar, bueno, pues ya como os digo, tenerlo en primera instancia para conseguir resultados visibles con pequeño esfuerzo cuanto antes. Aquí me gustaría, bueno, pues casi para finalizar, pues comentaros un proyecto que hace poco dirigí para reforzar dos pilares como es la comunicación y el análisis de interesados. En este caso, el proyecto consistía en la implantación de diversos cambios organizativos, conjugado además con la implantación de un sistema de gestión, de sus procesos. Bueno, en este caso era SAP, el sistema en sí. La empresa era una empresa del sector del vinícola, del vino, de fuerte arraigo familiar, una empresa bastante familiar, por así decirlo. O sea, no es una gran compañía, pero sí lo que podemos decir o definir como empresa familiar, fundada a finales de 1800 y que desde entonces ha ido pasando de generación en generación hasta la actual. Así que, bueno, pues en realidad había una fuerte resistencia al cambio desde el punto de vista de los cambios organizativos, incluso luego pues, implantar un sistema informático, ¿no? Así que hacía falta la cooperación de la gente, que se ilusionaran, ¿no? Y ahí, bueno, casi en las primeras acciones que hacíamos de puesta en funcionamiento del proyecto, el leitmotiv o la resistencia era toda la vida lo he hecho así y hasta ahora ha funcionado, ¿no? Como, ¿por qué? ¿No? Así que, bueno, para desarrollar estos cambios de manera efectiva se entendió que era necesaria la participación de todos implicados, hecho por el cual se crearon pues, diversos espacios de conversación con personas representativas de los diversos grupos y al mismo tiempo se crearon diversos canales de comunicación para hacer partícipes a todos los resultados y evoluciones del proyecto. O sea, en sí, nada más fácil o complicado que la comunicación. Habilitamos, como dijimos, bueno, pues canales como newsletters semanales. Habilitamos un blog donde contábamos o contaba personal de la empresa cómo veía, cómo estaba viendo evolucionar el proyecto. Teníamos una pequeña dentro de una pequeña intranet y el blog dentro de la web de la propia empresa. Y por último, bueno, el correo electrónico donde comunicábamos de manera bastante continua, bueno, acciones o actividades, ¿no? O sea, en este caso, la comunicación nos servía, bueno, pues para que el proyecto estuviera candente y conocido por todos las personas de la empresa, más allá de la propia implantación o de la propia formación que se estaba realizando. Y, bueno, destacar que se publican noticias diarias dentro de la intranet, ¿vale? Se programa de formación, de acompañamiento o también jornadas de hablamos sobre el WhatsApp. Bueno, o también se formaban también a personas que no estaban en contacto directo y permanente con el sistema de gestión, ¿no? Pero queríamos que fueran partícipes de todo ello. Y como bien he dicho antes, lo que es muy importante en el proyecto es crearte esta matriz de interesados, ¿vale? ¿Quiénes son los interesados, los impactados del proyecto y qué poder tienen en la organización? ¿Por qué? Porque a partir de este mapa, a partir de esta matriz, lo que vas a generar es el qué a quién, qué acciones a quién no y que no se te olvide nadie. A mí me ha ocurrido en proyectos donde se me ha olvidado alguna persona que crees que no está impactada, no has pensado, ni siquiera la propia organización, la compañía te ha dicho que pudiera ser importante en el proyecto y luego, bueno, pues ha sido todo lo contrario y ha sido
bombardeador, ¿no? Contra el proyecto, ¿no? Así que dentro de la planificación es muy importante la gestión y análisis principal de los stakeholders, ¿vale? Bueno, recordar, planificación, comunicación, como bases, sobre todo, de la parte de gestión del cambio. Por último, bueno, aquí os he dejado bibliografía en cuanto a todo lo que es referente a Kotter, todo referente a ADKAR, y algunas webs interesantes del propio PMI, ya empieza a hablar de gestión del cambio. Bueno, Office tiene también incluso una metodología propia de adopción que es muy interesante porque también se puede aplicar en otros proyectos. Bueno, pues esta bibliografía aquí lo dejo, que es pilar de mucho de lo que hemos estado comentando ahora. Y bueno, por último, si queréis, pues estoy a disposición de que me hagáis preguntas, intentaré contestaros por aquí. Bueno, me preguntáis a ver, ¿cuándo aplicar el método tradicional de proyecto y cuándo la Agile? Bueno, esto, como decía, como bien decía antes, por ejemplo, ahora mismo en banca, en España, muchos de los proyectos que se están ejecutando son a través de metodologías Agile. Todo, si bien, como comentaba antes, tiene que ver siempre también con la cultura corporativa de la empresa. No puede, vamos, yo no aconsejo hacer o implantar proyectos de metodología con metodología Agile si la cultura empresarial pues es, digamos, entre comillas, antigua, ¿no? Primero hay que cambiar esa cultura hacia o orientarla hacia algo hacia Agile para después pues, implantar proyectos de ese estilo. Tener en cuenta que, bueno, toda metodología de este estilo es basada también en las personas, con lo cual lo que hay que hacer es que estas personas conozcan las metodologías y va todo conjugado. No hay que tirarse a la novedad o que es lo moderno, sino primero en sí cambiar quizás o modificar o evolucionar la metodología, la cultura de la propia empresa para ver qué metodología elegir. A ver, qué pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los desafíos más difíciles que he podido superar? Bueno, pues como decía antes, muchas veces en la gestión del cambio siempre digo que es esclava, entre comillas, de la gestión de proyectos. Así que tienes que amoldarte a los hitos, a cada uno de los entregables, a los hitos fundamentales del proyecto y en ocasiones, bueno, pues a veces no que vaya en contra de tu planificación, pero sí, bueno, pues se encorseta bastante, con lo cual tienes que ir bastante forzado, ¿no? En ese sentido. Quizás de lo más complicado es olvidar a alguien que pueda estar implicado dentro de un proyecto. Por muy poco, o sea, por muy lejos que quizás creas que no que esté y que a él no le impacta, hay que tenerlo en cuenta porque no lo conoces y a lo mejor es alguna persona importante o amigo de alguien de la organización, etcétera, te puede dinamitar ese proyecto. Así que dedicar el tiempo mayor necesario para analizar los stakeholders. Con ello,
os aseguro que es un pilar muy importante para luego tener todo bien sujeto a la hora de realizar cualquier acción de gestión del cambio, ¿no? ¿Cómo ayudar a un cambio cuando la dirección no presenta interés en hacerlo? Bueno, a ver, un cambio se realiza de abajo, de arriba a abajo, ¿m? Top down. Si el proyecto no está soportado por la dirección de la organización, el proyecto está muerto. Así que lo primero que hay que hacer en ese sentido es en que el proyecto, o sea, que el primer aval, el primer interesado sea la dirección. Así que el proyecto hay que empezar siempre por tener a la dirección dentro del proyecto, que crea en el proyecto y ejecutar todas las acciones de comunicación fundamentalmente para que estén contigo. Si no, bueno, pues imagínate, las personas que conforman la organización, mandos intermedios hacia abajo, pues si la dirección no cree, pues obviamente pues no van a creer en el proyecto y va a ser un fracaso. ¿Cómo gestionar gestión de cambios y riesgos en paralelo? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Dentro del diagnóstico del cambio, uno cuando empieza un proyecto, cuando lo planifica, en la planificación, luego en análisis de situación, al principio del comienzo del proyecto, hay que hacer un análisis de riesgos. Riesgos que tengan que ver con la gestión del cambio. No sé, se me ocurre, imaginaros, queremos comunicar y resulta que no tienen, bueno, ¿qué canales, no? ¿Qué canales utiliza la organización? ¿Qué tipología de formación utiliza? Entonces, en función de ello, ver si el proyecto que voy a ejecutar, bueno, pues hay algún riesgo porque los canales que voy a utilizar pues no están o no los utilizan, se utilizan, qué sé yo. El caso es que dentro del diagnóstico del cambio, del análisis de situación, hay que hacer un análisis de riesgos y luego ir evaluando, estudiando cómo evoluciona, cómo lo estamos tratando. Así, como decía, la planificación desde el principio es súper importante para tener en cuenta, bueno, pues todos estos ítems. A ver. Dice, referente a lo que comenta de la empresa familiar, me encuentro en una situación similar en la que se pierde la comunicación de los participantes fuera de la familia, además de programar reuniones constantes. ¿Qué sugeriría que implementar para agilizar la comunicación? Bueno, es un poco complicado sin conocer más en detalle el caso, pero una empresa familiar suelen ser empresas de pymes, como llamamos en España, donde muchas veces los canales bueno, pues no tienen los mismos canales de comunicación o posibilidades que una compañía grande. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no hay que forzar. O sea, yo no llevo una varita mágica y no llevo mis canales en el bolsillo. Lo primero que hay que estudiar es con qué canales cuenta la organización, con qué canales de comunicación, en este caso, pues ellos se sienten cómodos. A lo mejor no utilizan web, no utilizan intranet ni correo, sino lo que hacen es, bueno, pues informar de voz. Pues quizás haya que programar sesiones con las personas de la organización pues de forma un tanto más rústica, ¿no? Tradicional, de forma que vean que tú te estás también acoplando al proyecto y desde ahí, a la empresa, perdón, y desde ahí proveerles, dotarles de otros canales, enseñarles otras acciones que has tenido en otras empresas y que han resultado con éxito, es decir, no forzar o no provocar ni imponer, ¿no? Imponer tus propios canales. Lo que hay que intentar desde el principio es ganártelo, ¿no? En ese sentido. A ver, una pregunta más.
Me gustó la matriz realizada para no olvidar ningún participante del proyecto. ¿Con qué base, a qué prioridad lo planteas? Ok, normalmente cuando tienes un proyecto un proyecto, recordar que de gestión del cambio puede ser un proyecto por sí mismo. Normalmente tienes un interlocutor dentro de la compañía donde vas a desarrollar el proyecto, que va a ser como el jefe del proyecto ¿no? Dentro de la compañía de tu cliente. En ese sentido, es con él con el que tienes que trabajar, porque él es el principal, desde el principio, el principal conocedor de quiénes son, quiénes están, quiénes forman parte de la compañía, y en un principio quién puede estar implicado de alguna manera en el proyecto, ¿no? De una manera más fina, más gruesa, y después, bueno, pues vas tú teniendo conocimiento más profundo de la empresa y viendo qué posibilidades existen de que esa persona esté más o menos involucrada. ¿Cómo? Pues entrevistándose con él, con las personas. O sea, como decía anteriormente, la comunicación es muy importante desde el punto de vista estratégico. Entonces, si estamos ante un proyecto de metodologías ágiles, pues esa fase o tradicional, pero lo primero que tienes que hacer es planificar, y la mejor manera de ver desde el punto de vista de gestión de procesos, o sea, imaginaros un responsable de un área determinada, que a lo mejor no es donde el proyecto pone foco, pero en algún pequeño entregable o alguna pequeña salida de ese proyecto le implica a él. Bueno, pues hay que conocer a las personas desde el punto de vista funcional, es decir, cuáles son cuáles son sus funciones en el proceso y cómo lo implicaría, pero también desde el punto de vista humano. Así que lo mejor es sentarse, conocerle, y saber que a esta persona no le gustan los correos, pero a lo mejor sí que le gusta electrónicos, pero sí que le gusta que le comuniquen directamente de forma hablada o a través de una presentación o tal. Con lo cual amoldas la comunicación hacia esa persona, hacia esas personas de maneras distintas. Eso es lo que creo que es importante, y por eso en la matriz pues, bueno, está quiénes son y el poder, ¿no? Que pueden tener también, no solo en la compañía, sino también dentro del proyecto. A ver, alguna una pregunta más, que nos vamos de tiempo. A ver, hola, muchas gracias. Quiero saber si esto se puede implementar a una empresa que está en formación o es solo para una empresa que ya tiene su estructura, tanto administrativa como operacional, entre otras. Bueno, una empresa que está en formación, lo que está en desarrollo de sus procesos. Mm, yo creo que una empresa que está en formación, pues no necesita de un cambio, sino que está ya en un cambio constante hacia algo, ¿no? Yo esto lo hablaría más hacia una empresa que tiene una estructura ya administrativa y operacional consolidada, si bien cuando bueno, tú vas montando una empresa, una startup, o ya empiezas a funcionar poco a poco, tienes que tener tu hoja de ruta, ¿no? Yo creo que ahí hay más un análisis de hoja de ruta de conformación, de creación, más allá de cambiar, ¿no? Aquí estamos hablando de cambio, y aquí lo que estás es conformando tu empresa desde el principio. En términos de tiempo, ¿qué tanta presión se puede inducir para lograr el objetivo? Es decir, entre la expectativa del solicitante y el tiempo para romper la resistencia del equipo. Bueno, o sea, yo creo que no son todas las acciones que vayas a cometer, no hay que medirlas. Hay que medirla. Imaginaros que queréis formar en un proceso a una área comercial, al área comercial de una organización.
bueno, pues no vas a saber hasta que no tengas a todas las personas formadas y saber si esas personas tienen claro lo que tienen, el cambio, lo que van a tener que hacer nuevo, pues no vas a saber si, oye, lo tienen claro o no, ¿no? Entonces es complicado, es que depende mucho también del, del proyecto. Eso sí, yo insisto, las expectativas y el tiempo para romper la resistencia empiezan a medirse desde el principio. O sea, no. Entonces, es muy importante la acción, la actividad que vayas a adecuar en función de cada una de las acciones, ¿no?, que quieras romper o resistencias que quieras romper. Hay veces que crees o conveniente que es simplemente como un comunicado con una acción en la intranet, con un comunicado o en la página web o en un correo electrónico, y otras veces pues tienes que hacer una sesión presencial o de coaching o de trabajo en equipo, de outdoor, etcétera.